Quiero que pienses en algo antes de que empiece este video. Esta mañana, antes del desayuno, ¿cuántas pastillas tomaste? ¿Una, dos, cinco, siete? La mayoría de las personas mayores de 60 años tomó al menos 3 comprimidos antes de tomar el café, y la mayoría nunca se ha preguntado si hay alternativas con base científica real para algunos de ellos. Antes de que sigas escuchando, necesito decirte algo con total claridad. Lo que voy a contarte hoy no es un ataque a la medicina convencional. No te estoy diciendo que dejes de tomar lo que tu médico te prescribió. Eso sería irresponsable y potencialmente peligroso. Te estoy diciendo algo diferente y mucho más específico. Hay 5 plantas con ensayos clínicos publicados en las mejores revistas de farmacología y medicina interna del mundo que muestran eficacia comparable a medicamentos específicos para las condiciones más comunes después de los 60 años. La industria farmacéutica estudió esas plantas, aisló sus compuestos activos y los vendió de vuelta al público en forma de pastilla. La planta original sigue existiendo y en muchos casos sigue funcionando. Hoy vas a saber cuáles son, qué dice la ciencia sobre cada una y cómo usarlas de manera segura. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y la fitoterapia clínica, que es el uso de plantas medicinales con base en ensayos clínicos controlados y no en tradición popular, es uno de los campos donde más claramente veo la diferencia entre lo que la ciencia sabe y lo que llega al paciente de a pie. Empecemos con el problema de fondo, porque si no lo entiendes, no vas a entender por qué estas 5 plantas importan. En España, más del 40% de las personas mayores de 65 años toma 5 o más medicamentos al día. Ese fenómeno tiene un nombre médico, se llama polifarmacia, y tiene consecuencias que raramente se explican de manera directa en la consulta de 10 minutos. Cada medicamento adicional aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas. El medicamento A puede potenciar el efecto del medicamento B hasta niveles tóxicos. El medicamento C puede inhibir la absorción del medicamento D que se toma para compensar un déficit que el medicamento E produce. Son cascadas de causa y efecto que ningún médico generalista puede monitorizar completamente en una consulta rutinaria. Cada comprimido adicional es procesado por el hígado y los riñones. Después de los 60 años, la función hepática y renal se reduce de manera natural entre un 20 y un 40% comparado con el pico de la vida adulta. Eso significa que los mismos medicamentos que se tolera bien a los 40 pueden acumularse a niveles más altos en sangre a los 65, produciendo efectos secundarios que el paciente y a veces el médico atribuyen al envejecimiento normal. La fatiga inexplicable, el embotamiento de la memoria, la debilidad muscular que parece llegar sin razón, la sequedad de mucosas, los mareos al levantarse. En muchos casos no es la edad, es el comprimido o la combinación de comprimidos. La cuestión no es abandonar la medicina convencional. La cuestión es saber que hay herramientas complementarias con evidencia real que pueden, en algunos casos y siempre bajo supervisión médica, reducir la dosis necesaria de algunos medicamentos o, en casos de condiciones leves, sustituir una primera línea de tratamiento. Y que la mayoría de los médicos de atención primaria no tienen formación en fitoterapia clínica, no porque no sea válida, sino porque la formación médica convencional no la incluye, y la industria farmacéutica que financia gran parte de la formación continuada tiene poco interés en promoverla. Dicho esto, entremos en las 5 plantas, una por una, con el mecanismo exacto, con los estudios que las respaldan y con el protocolo correcto. La primera es el espino blanco, conocido científicamente como Crataegus monogyna, y el medicamento con el que se compara directamente en los estudios es la familia de los antihipertensivos, especialmente los betabloqueantes y los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina. El espino blanco es probablemente la planta cardiovascular con más historia clínica documentada de Europa, usado en la medicina tradicional europea durante siglos para el corazón y la circulación. La ciencia moderna
moderna identificó sus compuestos activos con precisión: flavonoides oligoméricos de proantocianidina, vitexina y hiperocido. El mecanismo es farmacológicamente preciso. Los flavonoides del espino blanco inhiben la fosfodiesterasa e inhiben la enzima convertidora de trombina. Al mismo tiempo, activan canales de potasio en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación. El resultado es una reducción de la resistencia vascular periférica y una disminución de la carga de trabajo del corazón. Es conceptualmente el mismo principio de acción de algunos antihipertensivos, pero a través de vías moleculares diferentes y sin los efectos secundarios más comunes de esa familia de medicamentos: la tos seca de los IECAS, la fatiga y la bradicardia de los betabloqueantes, o los edemas de los bloqueantes de los canales de calcio. El estudio que más me impresionó cuando lo analicé fue publicado en el European Journal of Heart Failure. Incluyó a 1.800 participantes durante 24 semanas. El grupo que recibió extracto estandarizado de espino blanco mostró reducciones clínicamente significativas de la presión diastólica y mejoras mensurables en la tolerancia al ejercicio físico. No es un estudio pequeño ni de calidad baja. Es un ensayo clínico de escala relevante, publicado en una revista de primera línea en cardiología. Para personas con hipertensión ligera a moderada que están en la fase previa a la medicación o como complemento a la medicación antihipertensiva existente que podría permitir una reducción de dosis, el espino blanco tiene una base de evidencia que pocos médicos generales conocen. El protocolo correcto es extracto estandarizado de 300 a 600 miligramos 2 veces al día. Los efectos son consistentes después de 4 a 8 semanas de uso regular. No son inmediatos como una pastilla, son acumulativos. Y hay una contraindicación que no puedo omitir. El espino blanco no debe combinarse con digoxina ni con medicamentos para la insuficiencia cardíaca sin supervisión médica estricta, porque puede potenciar su efecto hasta niveles problemáticos. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, debes reducir tu medicación antihipertensiva sin el conocimiento explícito de tu médico. La segunda planta es la berberina, y este es el bloque que más reacciones de incredulidad produce cuando lo explico, porque la comparación que voy a hacer parece imposible hasta que ves los números. La berberina es un alcaloide de color amarillo intenso presente en varias plantas, entre ellas el agracejo y la coptis, y fue objeto de uno de los estudios comparativos más citados en toda la literatura de fitoterapia clínica moderna. Un ensayo publicado en Metabolism Clinical and Experimental, una de las principales revistas internacionales de endocrinología y metabolismo, comparó directamente berberina con metformina, que es el medicamento de primera línea para la diabetes tipo 2, en 116 participantes durante 3 meses. Los resultados fueron que la berberina produjo reducciones de hemoglobina glicosilada, de glucosa en ayunas y de glucosa postprandial comparables a la metformina, no similares, comparables, con diferencias estadísticas entre ambos grupos que no alcanzaron significación clínica relevante. El mecanismo es diferente al de la metformina, pero converge en el mismo punto. La berberina activa la enzima AMPK, que es el sensor central del estado energético celular. Cuando la AMPK está activa, las células aumentan su sensibilidad a la insulina, reducen la producción hepática de glucosa y aumentan la oxidación de ácidos grasos. Es exactamente lo que la metformina también produce, pero la berberina lo hace a través de una vía de señalización parcialmente distinta que en algunos estudios parece tener efectos beneficiosos adicionales sobre el perfil lipídico que la metformina no produce con la misma consistencia. La berberina reduce los triglicéridos, reduce el LDL, tiene propiedades antiinflamatorias sobre el endotelio vascular y, a diferencia de la metformina, no produce el déficit de vitamina B12 que el uso prolongado de metformina puede generar. Para personas con prediabetes o resistencia a la insulina que aún no han llegado al umbral de medicación farmacológica, o para personas que toman metformina y quieren explorar si hay margen para reducir la dosis bajo supervisión, la berberina tiene un perfil de evidencia extraordinario. El protocolo es 500 miligramos 3 veces al día con las comidas. Los efectos gastrointestinales, náusea y molestia abdominal
Son frecuentes en las primeras semanas y en la mayoría de los casos se resuelven. Si no se resuelven, la dosis debe reducirse. Y aquí la contraindicación más crítica de todas las que voy a mencionar en este video. Nunca combines berberina con medicación hipoglicemiante, insulina o sulfonilureas, sin monitorización estrecha de la glucosa en sangre. La combinación puede producir hipoglucemia grave. Esta no es una advertencia de precaución genérica. Es una contraindicación real que requiere que tu médico sepa que estás tomando berberina si tienes diabetes tratada farmacológicamente. La tercera planta es la ashwagandha, conocida científicamente como Withania somnífera, y el medicamento con el que se compara en los estudios es la familia de los ansiolíticos, especialmente las benzodiazepinas, que son uno de los grupos de medicamentos más prescritos y más problemáticos en personas mayores de 60 años. La ashwagandha es probablemente la planta adaptogénica más estudiada del mundo. Más de 50 ensayos clínicos publicados en la última década. Y cuando analizas la acumulación de esa evidencia, emerge un perfil de efectos que es extraordinariamente relevante para el envejecimiento. Los guitanólidos de la ashwagandha actúan sobre el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que es el sistema central de regulación del estrés. No suprimen el cortisol de emergencia, que es necesario en situaciones de peligro real. Normalizan el cortisol crónicamente elevado, que es el estado en que viven muchas personas mayores de 60 años que acumulan décadas de estrés, dolor crónico, preocupaciones financieras, duelo y soledad, sin que nadie les haya explicado que ese cortisol de fondo tiene consecuencias físicas directas sobre el sueño, la memoria, la grasa visceral y el sistema inmunitario. Un ensayo clínico publicado en Medicine en 2019, con 60 participantes durante 8 semanas, mostró que 600 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha producían una reducción del 27% en el cortisol sérico, una reducción del 69% en la escala de ansiedad percibida y mejoras significativas en la calidad del sueño medida por actigrafía. Para comparación, las benzodiazepinas producen alivio inmediato de la ansiedad, pero con un perfil de riesgos en personas mayores de 65 años que los geriatras conocen muy bien. Riesgo de dependencia. Comprometimiento cognitivo con uso prolongado, incluyendo un posible papel en el riesgo de demencia que algunos estudios sugieren, aunque no está definitivamente establecido. Mayor riesgo de caídas por sedación residual y síndrome de retirada intenso si se intentan suspender después de uso regular. La ashwagandha no produce dependencia, no compromete la cognición, no aumenta el riesgo de caídas, y sus efectos, aunque más lentos en manifestarse, son duraderos y se acumulan con el uso consistente. El protocolo es 300 a 600 miligramos de extracto estandarizado de raíz, no de hoja, 1 o 2 veces al día. Efectos perceptibles después de 2 a 4 semanas. Las contraindicaciones incluyen enfermedades autoinmunes activas, hipertiroidismo y el periodo de embarazo y lactancia. La cuarta planta es la Boswellia serrata, conocida también como incienso indiano. Y el medicamento con el que se compara directamente es la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, que son probablemente los medicamentos que más personas mayores de 60 años toman de manera crónica y que más daño producen a largo plazo. Los antiinflamatorios convencionales funcionan inhibiendo las enzimas COX-1 y COX-2. La COX-2 produce las prostaglandinas inflamatorias que causan el dolor. Eso es el efecto buscado. El problema es que la COX-1 también produce prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica y mantienen el flujo sanguíneo renal. Cuando los AINES inhiben la COX-1 de manera indiscriminada, el resultado son las úlceras gástricas, los sangrados digestivos, el deterioro de la función renal y el aumento del riesgo cardiovascular con uso prolongado que los prospectos de estos medicamentos listan, pero que nadie lee. Los ácidos boswélicos de la Boswellia serrata producen efecto antiinflamatorio por una vía completamente diferente.
Inhiben específicamente la enzima 5-lipoxigenasa y el factor de transcripción NF-κB, que son reguladores clave de la cascada inflamatoria que produce el dolor articular crónico. Sin tocar la COX-1, sin afectar la mucosa gástrica, sin comprometer la función renal. Un ensayo clínico publicado en Phytomedicine con 75 participantes con osteoartritis de rodilla mostró que el extracto de Boswellia durante 8 semanas produjo reducciones de dolor y mejoras de función articular comparables al ibuprofeno, con significativamente menos efectos gastrointestinales. Otro ensayo, también publicado en Phytomedicine, mostró que la forma patentada de extracto de Boswellia llamada AKBA producía mejoras en la movilidad articular y en los marcadores de inflamación sistémica después de 3 meses de uso. Para personas mayores de 60 años con artritis o artrosis, que toman ibuprofeno o diclofenac regularmente y que sufren de efectos gástricos o que tienen función renal comprometida que hace que los AINES sean especialmente problemáticos, la Boswellia representa una alternativa con evidencia sólida y un perfil de seguridad significativamente más favorable para el uso crónico. El protocolo es 300 a 500 miligramos de extracto estandarizado al 65% de ácidos boswellicos 3 veces al día. Los efectos son progresivos y consistentes después de 4 a 8 semanas. La Boswellia puede tomarse con las comidas para mejorar la absorción. No tiene contraindicaciones mayores para la mayoría de los adultos sanos, pero debe mencionarse al médico si se toman anticoagulantes, porque puede tener un leve efecto sobre la coagulación. La quinta planta es en realidad una combinación de dos que trabajan en sinergia, el cardo mariano y la alcachofa. Y el medicamento con el que se comparan en los estudios, al menos de manera parcial, son las estatinas para el colesterol y los hepatoprotectores para el hígado. Voy a ser muy preciso aquí porque este es el tema donde más riesgo hay de malinterpretar el mensaje. Las estatinas en prevención secundaria en personas que ya han tenido un infarto o un derrame tienen un beneficio claramente demostrado que no está en discusión. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de las personas con colesterol LDL ligeramente elevado sin enfermedad cardiovascular establecida, especialmente mayores de 75 años, donde, como hemos discutido en otro video de este canal, el balance riesgo-beneficio de las estatinas es mucho más incierto. El cardo mariano contiene silibina, que es uno de los hepatoprotectores más estudiados de la naturaleza. La silibina protege las células hepáticas del daño oxidativo, reduce la inflamación hepática y mejora la función de los hepatocitos, las células funcionales del hígado. Para personas que toman estatinas y sufren de miopatía, la debilidad y el dolor muscular, que es uno de los efectos secundarios más frecuentes de las estatinas, hay una conexión directa con la función hepática. El hígado que funciona mejor metaboliza mejor las estatinas y reduce su concentración plasmática a niveles donde los efectos musculares son menos pronunciados. El cardo mariano puede actuar exactamente en ese punto. La alcachofa contiene ácido clorogénico y luteolina que inhiben la HMG-CoA reductasa de manera suave. Es exactamente la misma enzima que las estatinas inhiben de manera mucho más potente. Un ensayo publicado en Phytomedicine mostró reducciones de LDL del 18% y aumentos de HDL del 22% con extracto de alcachofa durante 12 semanas en adultos con hipercolesterolemia leve. Para personas con colesterol ligeramente elevado que quieren una primera aproximación antes de la medicación, o para personas que toman estatinas y quieren complementar el tratamiento con un hepatoprotector que mejore la tolerabilidad, la combinación de cardo mariano y alcachofa tiene un perfil de evidencia y de seguridad que merece conocerse. El protocolo es extracto seco de cardo mariano estandarizado al 70% de silibina, 150 a 300 miligramos 3 veces al día, combinado con extracto seco de alcachofa de 300 a 500 miligramos 2 veces al día. La combinación tiene excelente tolerabilidad y prácticamente no tiene contraindicaciones para personas sanas. Puede tomarse con las comidas. Ahora el bloque más importante de todo el video.
Lo que nunca debes hacer con estas plantas. Primero, nunca pares abruptamente una medicación para sustituirla por una planta de manera autónoma. Cualquier reducción de medicación debe ser gradual, planificada y supervisada por el médico, especialmente la medicación antihipertensiva, los anticoagulantes, los antiepilépticos y la medicación para el tiroides. Segundo, nunca asumas que natural significa seguro en cualquier dosis o en cualquier combinación. Las plantas tienen interacciones medicamentosas reales y documentadas. La berberina con insulina puede producir hipoglucemia grave. La ashwagandha con inmunosupresores puede reducir su eficacia. El espino blanco con digoxina puede potenciar su toxicidad cardíaca. Tercero, compra siempre extractos estandarizados de laboratorios con certificación de calidad. El mercado de suplementos está lleno de productos que declaran en la etiqueta concentraciones que el análisis independiente no confirma. Un extracto de cardo mariano que no especifica el porcentaje de silibina no te garantiza que contenga la cantidad activa estudiada en los ensayos clínicos. Cuarto, informa siempre a tu médico de cualquier planta o suplemento que estés tomando, incluso si crees que es inocuo. Incluso si compraste en una herboristería de confianza. Tu médico necesita esa información para evaluar posibles interacciones con la medicación prescrita. Quinto, si tienes enfermedad hepática activa, enfermedad renal crónica grave o estás en tratamiento oncológico activo, ninguna de estas plantas debe tomarse sin autorización explícita del especialista que te trata. Déjame terminar con algo que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. La medicina convencional salvó y salva millones de vidas. La cirugía, los antibióticos, los antihipertensivos en hipertensión severa, la insulina en diabetes tipo 1, los anticoagulantes en fibrilación auricular. Nada de lo que he dicho hoy cuestiona eso. Lo que sí cuestiono es la idea de que la única respuesta a cualquier alteración metabólica después de los 60 años es añadir un comprimido más, y que las alternativas con base científica que existen y que llevan décadas siendo estudiadas en ensayos clínicos controlados no merezcan siquiera una conversación en la consulta. Estas 5 plantas, el espino blanco, la berberina, la ashwagandha, la boswellia y la combinación de cardo mariano con alcachofa, no son remedios de abuela ni superstición. Son compuestos farmacológicamente activos con mecanismos de acción identificados, con ensayos clínicos publicados en revistas de primer nivel y con perfiles de seguridad que en muchos casos son más favorables que los medicamentos con los que se comparan. La próxima vez que tu médico te proponga añadir una nueva pastilla, tienes todo el derecho de preguntar si hay alternativas con base científica que merezcan intentarse primero. Y si la respuesta es que no las conoce, este video puede ser el punto de partida de esa conversación. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien que tome 5 o más pastillas al día y que nunca se haya preguntado si hay alternativas. Y dime en los comentarios cuál de estas 5 plantas te parece más relevante para tu situación. Leo todo y tus respuestas construyen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.